Viernes 26 de diciembre de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 17 al 22. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y por mi causa seréis llevados ante gobernadores y reyes, para que deis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas, cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Entregará a la muerte hermano a hermano, y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un día después de la Navidad, la Iglesia nos propone en la liturgia el martirio de San Esteban, el primer mártir de la Iglesia Católica. Es increíble que después de que celebramos la vida con el nacimiento de Jesús, ahora celebremos la muerte de un santo. Y es que la muerte de un mártir significa vida eterna para él, que se asegura su salvación eterna por su fidelidad a Cristo. Pero como decía Tertuliano, también vida para nuevos cristianos, ya que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Tres mensajes del Evangelio de hoy. Primero, la persecución es signo del reino. Segundo, estamos en una cultura de la muerte. Tercero, no estás solo. En el Evangelio vemos, como primer punto, que la persecución es signo del reino. En varias ocasiones el Señor nos dice que seguirle implicará persecución. Y uno se pregunta, ¿cómo es que van a perseguir a aquellos que predican una doctrina tan bella como la doctrina de Cristo? La doctrina del amor, la doctrina del perdón, la doctrina de la caridad, de la ayuda al necesitado. ¿Cómo es posible que una fe tan bella haya ocasionado tantos mártires, haya traído tanto odio para aquellos que la practican? Es que el Señor nos ha dicho que quien vive sus palabras, vive la luz. Que nosotros al vivir el Evangelio nos convertimos en luz del mundo. ¿Y qué sucede cuando una luz potente se enciende en medio de una tenebrosa oscuridad? Que aquellos que no están habituados a la luz, pues comienzan a querer apagarla porque sus ojos comienzan de alguna manera a sufrir el resplandor de aquella luz. Y es lo que ha sucedido muchas veces. Basta que un cristiano intente vivir coherentemente su fe, en ocasiones ni siquiera hablando, en ocasiones ni siquiera predicando, no, simplemente siendo consistente con su fe, para que las personas que estén en oscuridad muchas veces se muevan a odiarle, se muevan a hacerle daño, se muevan a repudiarle, se muevan de alguna manera a perseguirle. Recuerdo que un amigo que se esforzaba por vivir coherentemente su fe, me decía que en su trabajo era frecuentemente perseguido porque él simplemente no quería acceder a participar en una corrupción que se había sistematizado en el trabajo donde se encontraba. Una corrupción que tocaba empleados, que tocaba el gerente de la empresa, en fin. Pero él, en coherencia, había decidido no participar de esa corrupción, pues la persecución que desataban contra él era furibunda. No es que él estuviera ni siquiera diciéndoles a ellos que él era bueno y que ellos eran malos. No, él simplemente en conciencia no podía participar de esa corrupción. Y en cambio los que participaban en esa corrupción le atacaban, le perseguían. Claro, él se constituía en una potente luz que encandilaba a aquellos que se encontraban en la tiniebla de la corrupción. Y es que cuando una persona decide seguir a Cristo de manera coherente, va a ser perseguida. Tarde o temprano va a ser perseguida. El Evangelio nos habla de persecución a tres niveles. Por una parte, nos habla de una persecución de orden civil, nos habla de reyes y gobernantes. También nos habla de una persecución de orden religioso, habla que se llevarán a aquellos que crean en Cristo a las sinagogas. Y finalmente, tal vez la persecución más dolorosa, la persecución en el núcleo familiar. Hermanos contra hermanos, hijos contra padres, padres contra hijos. Y podemos decir que a lo largo de la historia del cristianismo hemos visto estos tres niveles de persecuciones. Y tal vez nosotros en nuestra sociedad actual
También hemos experimentado de alguna manera estos tres niveles de persecuciones. A nivel civil, vemos leyes cada vez más hostiles a la fe cristiana, leyes contra la vida, leyes contra la dignidad de la persona, leyes que intentan coartar la libertad de culto, la libertad religiosa de las personas, sistemas políticos autoritarios que se erigen como casi religiones seculares. En fin, esto lo estamos viendo y cada día es más común en nuestro occidente ver este tipo de persecuciones a la fe cristiana. A nivel religioso, podemos ver que hoy existe una enorme cantidad de mártires cristianos que en países musulmanes están siendo asesinados por creer en Cristo. Pero también observamos una creciente persecución hacia católicos que intentan mantenerse fieles al magisterio de la Iglesia, y persecución que se desata al interior de la misma Iglesia. Algunos sectores de la Iglesia que piensan que lo que se ha predicado durante 2000 años ya no tiene vigencia, piensan que es adaptando el Evangelio al mundo y no llevando el mundo a creer en el Evangelio, que es adaptando el Evangelio al mundo lo que finalmente hará que la Iglesia mantenga vigencia en nuestros días. Entonces, todo tipo de católico que hoy intenta mantenerse fiel a la enseñanza del magisterio, a la palabra de Dios, a lo que hemos creído durante 2000 años, a lo que la Iglesia nos ha enseñado y lo que mártires han testimoniado con su propia vida, pues son perseguidos, son catalogados de fundamentalistas, son catalogados de personas que no entienden el Evangelio, que no entienden los tiempos modernos, que no saben leer los signos de los tiempos. En fin, esto se da, esto también se da. Por eso tenemos que estar muy unidos al magisterio de la Iglesia, porque es en el magisterio donde se encuentra lo sólido. Entonces tenemos este primer punto, que la persecución es un signo del reino. Segundo, vivimos en una cultura de la muerte. Aunque en realidad algunos la han llamado una anticultura de la muerte, porque cultura sería todo aquello que favorezca al hombre, y la muerte, por supuesto, no va en pro de la dignificación del ser humano. Pero hablando en términos generales, nos referimos a este ambiente donde la vida cada vez es más rechazada. El Evangelio nos dice que llegará un momento donde los padres matarán a sus hijos. ¿Que acaso el aborto no es eso? ¿No es este el momento del que habló el Señor? Padres matando a sus hijos incluso en el vientre antes de nacer. También dice que llegará un momento en que los hijos matarán a sus padres. ¿Y no es esto lo que promueve la eutanasia? ¿Que los hijos tengan derecho legal a matar a sus padres? Nos dice que los hermanos se matarán entre sí. El desprecio creciente a la vida es signo del abandono de la fe verdadera. Cuando se abandona la fe verdadera, cuando la gente deja de creer en realidad en el Dios de la vida, en el Dios de la verdad, en el Dios de la luz, entonces comienza el mundo a precipitarse hacia el abismo. Y nos hemos dado cuenta que mientras más crece el número de personas que apostatan de la fe, mientras más crece la secularización de nuestra sociedad, más avanzan todo ese tipo de políticas contrarias a la dignidad de la persona, contrarias a la vida. Y es que no tienes que ser católico para defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Basta el sentido común, basta la honestidad intelectual, basta apegarnos a los datos científicos. No tienes que ser católico para defender la vida, pero para ser católico necesitas defender la vida. Es decir, es imposible entender un católico que esté a favor del aborto, un católico que esté a favor de la eutanasia, un católico que esté a favor de todo este tipo de cosas. No, lo que la Iglesia siempre ha proclamado es salvemos las dos vidas. La vida humana es sagrada. Tercero, no estás solo. El Señor nos ha dicho entonces que en medio de la persecución que se desatará por el hecho de creer en Él, muchas veces nos veremos enfrentados a un pensamiento dominante, a la corrección política, a una especie de dictadura del pensamiento único, donde ser cristiano cada vez cabe menos en la sociedad. Y entonces vamos sintiendo que los espacios se nos reducen y vamos sintiendo que los ambientes son cada día más hostiles. Entonces empezamos a llenarnos de miedo. Empezamos a pensar, bueno, me voy a quedar solo. Si sigo creyendo en esto me voy a quedar solo porque es que yo veo que todo el mundo cree en algo distinto a lo que yo creo. El Señor te dice, no estás solo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, no solo para saber articular aquello que creemos que tiene sustento en la ciencia, sustento en la razón, aquello que Dios nos ha revelado, que tiene sustento en la naturaleza misma, sino incluso para que como católicos no nos vamos a sentir solos en un mundo que cada vez nos es más extraño.
Y no podemos perder de vista aquello que dice la salve, que nosotros nos encontramos en un destierro. Somos desterrados hijos de Eva. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Los católicos en muchas ocasiones nos veremos aquí como extraños en medio de una sociedad que pregona la muerte, cuando nosotros pregonamos la vida, en medio de una sociedad que pregona el odio, cuando nosotros pregonamos el perdón, en medio de una sociedad que pregona la avaricia, cuando nosotros pregonamos la generosidad. Es decir, nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo nos acompaña, que no estamos solos. Y no es que ser católico te haga mejor que nadie. No, ser católico te hace servidor de todos. El don que hemos recibido de la fe es para el servicio de los demás, no para presumir y sentirnos en un gueto que se salva, sino para poder iluminar a otras personas con esto que hemos recibido, aunque esto en ocasiones implique persecución. Oremos. Amado Señor, hoy te quiero suplicar la gracia de permanecer firme en medio de la persecución. Te quiero suplicar por todos los cristianos perseguidos en el mundo. Te quiero suplicar para que la cultura de la vida avance y la anticultura de la muerte retroceda. Te quiero suplicar la fuerza de tu Espíritu Santo para que se susciten nuevos apóstoles, apóstoles de la verdad, apóstoles de la vida, apóstoles que no tengan miedo de proclamar. También te quiero agradecer porque nunca he estado solo, porque siempre has estado conmigo. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, la persecución es signo del reino. Segundo, estamos en una cultura de muerte. Tercero, no estás solo. Compromiso. Vamos a rezar hoy por los cristianos perseguidos en el mundo entero. Si es posible el Santo Rosario, sino al menos un Padre Nuestro, Ave María y Gloria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.